Y esta parte creo que es muy importante lo que el presidente planteó de que no es el momento de relajar las medidas. Yo creo que eso envía un mensaje claro. Algunos, como yo, pensábamos que ya el tiempo de comenzar a plantearnos un plan para reabrir el país de forma ordenada, de forma, eh, eh, digamos que controlada, estableciendo y manteniendo las guías de distanciamiento social, el uso de mascarillas, y comenzaran ya algunas industrias y sectores a reactivarse. Y lo he pedido y creo que el gobierno debería planteárselo. Parecería que no está en los planes del gobierno establecer esto. Esa observación que Dani hacía sobre lo que dijo el presidente, que fue a una básicamente una respuesta a una pregunta que le había hecho a Montalvo, pero también vi a Montalvo directamente referirse al tema. Creo que una pregunta de Julio Martínez que sobre eso decía que no, que de momento el gobierno no se plantea una política de reabrir el país. Yo pienso que es algo que espero que el gobierno reconsidere, que establezca plazos. Yo pienso que ya es un momento para comenzar a ver qué sectores puedan reactivarse, sobre todo en algunos sectores informales o menos formalizados, que yo pienso que pudieran dar un servicio siempre y cuando se establezcan algunas normativas. Así rápidamente la cabeza, que salones de belleza, por ejemplo, que algunos comercios de productos no esenciales que pudieran también, tal cual hacen los supermercados y las farmacias, establecer la batería. Mascarillas, todo ese tipo de cosas, y comenzar un poco a poco, algunos sectores industriales también, pero parece que de momento el gobierno no se lo plantea. Yo creo que debería reconsiderar eso y por lo menos comenzar a ver, sentar un grupo de funcionarios y sector empresarial y comenzar a ver cómo se pueden, por sectores, por segmentos, ir tomando medidas para comenzar a reactivar la economía dominicana, porque, e insisto mucho con esto, vamos a vivir con el coronavirus durante por lo menos un año o un año y medio. Y no podemos estar trancados en nuestra casa un año y medio. Porque algunos podrán hacerlo, otros no podrán. Pero el país no puede pararse hasta que aparezca una vacuna para el coronavirus. Entonces hay que comenzar a vivir con esto. Y para ello, lo que hay que trazar es trazar políticas para evitar los grandes contagios. Sí, ayer la canciller alemana Angela Merkel. Perdón, Freddy, déjeme un poco. Quiero dos cosas. Antes de ir con la parte internacional, sobre lo que sobre el tema de Oca. Sí, pero está bien. Pues sobre eso mismo lo siguiente. Julio Martínez Pozo. Bueno, adelante, Freddy. Que justamente ayer la canciller alemana decía en un discurso a la Unión Europea que Alemania estaba dando el paso a activar su industria productiva en dirección a producir material que se necesita en Alemania y en el mundo para combatir el coronavirus. Y yo pienso que esa idea de Oscar de que hay sectores que pueden comenzar a activarse en esa dirección. Por ejemplo, la industria de la aguja, la industria del plástico, tiene forma, la gente que brega con la tela, tiene forma de incorporar una producción, a producir mascarillas, a producir guantes, a producir ese tipo de cosas que se necesitan en el país y se necesitan en el mundo. Y es una forma de dar un primer paso en esa dirección sin que se dé una apertura general a la producción nacional. Julio Martínez preguntaba ciertamente por una cantidad de establecimientos comerciales que habían sido cerrados porque habían violentado, algunos habían violentado el toque de queda, y entonces Julio le preguntaba al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, si no creía que en lugar de hacer eso lo que debía procederse era a establecer un esquema en el que algunas empresas comiencen ya a abrir en medio de un proceso que se asuma como ya de normalización. Y entonces a eso fue que Montalvo le dio respuesta diciendo que no, en los mismos términos prácticamente que el presidente se refirió un poquito más tarde, pero algo adicional. Y que es lo que justifica al gobierno
quizás la solicitud que habrá de hacer, pienso yo, de la extensión del plazo de declaratoria de emergencia. El presidente de la República dio detalles que obviamente ustedes no manejan, que yo no manejo tampoco. El gobierno tendrá la manera de establecer ese tipo de cosas a través de los mecanismos del gobierno, de las diferentes agencias oficiales. El gobierno tiene la información de qué parte del sector industrial ha parado. El gobierno dice lo que planteaba el presidente de la República, de que el sector agrícola y la producción la cadena de producción alimenticia está trabajando, que el sector agrícola está trabajando de manera prácticamente normal. Dice el presidente de la República que el sector industrial ha sido muy poco afectado. O sea, el gobierno tiene un levantamiento sobre los sectores fundamentales que están trabajando para que el país no se vea más complicado de la cuenta, en lo que decía el presidente de la República, y le debo creer a la información que el presidente maneja con respecto a eso. Nosotros manejamos cuestiones que vemos o cuestiones que podemos conocer, la distorsión que esto genera, la dificultad que le puede provocar a un ciudadano que se ve limitado en su libertad de tránsito a las 24 horas, lo que le puede establecer esto para un comercio, para negocios como los restaurantes, como eso que decía Johanna, de las lavanderías, de un negocio de un taller, de las ferreterías. Bueno, todo ese tipo de cosas están afectadas, pero en el levantamiento del gobierno están operando actividades fundamentales, que es lo que le permite todavía, en mi opinión, hacer la solicitud que creo que va a ser, si no hoy, mañana, para que se amplíe la declaratoria del estado de emergencia que está para vencerse el día 29 de este mes. El 30, el toque de queda dura hasta el 30, pero el 29 de este mes se vence el periodo de declaratoria de emergencia. Pero hay algo que no debemos confundir, y si el gobierno lo confunde, hace mal. Una cosa es la declaratoria de emergencia y otra cosa es la imposición absoluta de las medidas excepcionales. Pueden convivir ambas. De hecho, en España conviven en este momento. España tiene el declaratoria de emergencia hasta el 19 de mayo y ya comienzan a tomarse medidas para reactivar el país. De hecho, hoy, que está en la prensa española, se autorizó la salida de los niños a la calle entre 9 de la mañana y 9 de la noche, porque poco a poco se van dando pasos, aún con las medidas de emergencia ahí. Entonces no es que el gobierno no adopte las medidas de emergencia o que pida la prolongación, que se establezca, incluso se mantengan algunos niveles de toque de queda. Yo estoy de acuerdo con eso. El país no puede retomar su normalidad tan rápido. Todavía tenemos riesgo de la divulgación comunitaria, de la circulación comunitaria del virus. Es que tenemos que comenzar poco a poco a convivir con él. Yo entiendo que el gobierno pueda tener información estadística sobre el campo agropecuario, parte de la industria que no creo que esté funcionando más de un 40%. Pero aquí hay que recordar que el 56% de la economía es informal. Y por eso yo apelo y me enfoco mucho en los comercios. Aquí hay lugares en los cuales se hace acumulación enorme de personas. Y se hace porque están comprando alimentos de la canasta básica o productos básicos. Y aquí hay sectores comerciales que pueden perfectamente bien volver a operar siempre y cuando se mantengan normas de distanciamiento social. Sectores que emplean muchísimas personas que hoy están en paro, que hoy están recibiendo subsidios oficiales o que simplemente no están recibiendo recursos en sus casas. Y le mencionaba los salones de belleza, por ejemplo, que es un segmento enorme que emplea ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? Muchísimos, que están cerrados. Yo pienso que pudiera, por ejemplo, ese sector, con mascarillas, con espacios, con políticas, reunirse los gobiernos, tal vez los gobiernos locales, que descansen ellos este tipo de política, que vayan viendo cómo poco a poco algunos sectores se van comenzando a activar, porque es que no habrá forma de que la normalidad absoluta llegue hasta que no haya una vacuna. Y no podemos estar trancados en la casa 18 meses más. Entonces hay que tomar decisiones sensatas, bien ponderadas, bien pensadas, que puedan convivir sin ningún inconveniente con el estado de excepción. Y está pasando en otras partes del mundo, pero ahí estaba Alemania, pero está pasando ya en Estados Unidos. Hay estados en el sur, sobre todo, que han comenzado a tomar medidas para comenzar a reactivar la economía. Georgia tomó medidas para abrir los salones de belleza, los boliches, algunos centros de entretenimiento, y así cada uno van tomando medidas para poco a poco, de forma programada, paulatina, controlada, y reactivando la economía.
Entonces, simplemente yo lo que he planteado, e insisto con el tema, que el gobierno se lo plantee y comiencen a diseñar eso. No es para aplicarlo mañana. El tiempo lo dirá la realidad sanitaria, pero para que tengan un diseño de política, porque hay que arrancar en algún momento. No podremos aguantar estar trancados todo este tiempo en la casa y con el país parado hasta tanto aparezca una vacuna, que faltan 12, 18 meses para que aparezca. Así es, yo pienso que se debe ser flexible con esos pueblos del interior donde no ha pasado nada. Hay 8 o 10 provincias donde no hay casos o son muy mínimos. Entonces esa gente debe comenzar a dársele otro tratamiento, no el mismo que se le está dando al Gran Santo Domingo, a San Francisco de Macorís, a Santiago, La Vega, donde el impacto de la pandemia ha sido real y ha golpeado severamente. ¿Qué tiene que ver Santiago Rodríguez, Pedernales, donde los casos son mínimos, San José de Ocoa, donde no ha habido ni uno? Entonces, esa gente que está por allá no puede dársele el mismo trato que se nos está dando a nosotros con las restricciones. Ese sería un buen paso, comenzar por esa gente, a flexibilizarle las restricciones. Déjeme ser abogado ¿Cómo? Déjeme ser de abogado de aquel. Los médicos también dicen que hay que seguirlo cogiendo con calma. Hay países donde dieron esa brechita y volvieron para atrás. Creo que el presidente Medina ayer tuvo razón. No es el momento, vamos con calma. Ya falta un poco menos, pero aquí nos dan una brechita así y la cogemos así. Hay países donde esto ha vuelto para atrás. Vamos con calma. Don Luis, me adelante, Ivana. A propósito de esos negocios cerrados, y me voy a hablar específicamente del que conozco, de los centros de belleza, un llamado a las distribuidoras de energía. No es posible que un centro de belleza con más de un mes cerrado, la factura de la energía le llegue del mismo monto que le llegó cuando estuvo en funcionamiento antes de cerrar. Eso no es posible. Los salones de belleza que consumen bastante energía por los equipos que tienen, conversaba ayer con la dueña de un centro de belleza que a propósito me decía que está comprando mascarillas para guardarla porque cuando se disponga a abrir los centros de belleza, la gente va a tener que tener su protección aun cuando se disponga a abrirlo ya. Pero un llamado a EDESUR, a EDESTE, a EDENORTE, a todas. Un negocio cerrado, un mes, no es posible que le llegue la misma facturación que hace un mes. Si el mes pasado le llegó de 30,000, o sea, ¿cómo este mes te llega una facturación de nuevo de 25,000, de 30,000 pesos? No es posible. O sea, algo debió haber bajado. Si usted no está utilizando secadores de pelo, blower, todo lo que implica los aires acondicionados, ¿cómo te llega una factura igual que la de cuando estuviste abierto? No es posible. Revisen eso. Bueno, la gente tiene que ver con eso. Yo me he ido un mes de mi casa y la factura me llega más cara. Un mes, cerrada la casa un mes. Dos cosas breves.